Hola estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Vamos a continuar con dinámica, perdón. Vemos primero siempre la forma general en los casos de aplicación para recordarnos cuáles son las alternativas que vamos a tener para resolver los problemas. La ecuación general de la dinámica se puede aplicar a movimiento horizontal, oblicuos, ascendente o descendente, y el movimiento vertical también ascendente o descendente. En este caso particular vamos a trabajar con el movimiento oblicuo ascendente en las versiones del movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración mayor que cero, movimiento con aumento de velocidad, y con aceleración menor que cero, movimiento con reducción de velocidad. Para resolver, vamos siempre a plantear el diagrama de cuerpo libre. Asociamos al inicio el símbolo, vamos a decir, del movimiento general para el caso que estamos trabajando, como para mantener una memoria visual sobre los aspectos de los distintos movimientos. Y en este caso trabajaremos con el movimiento oblicuo ascendente uniformemente variado con aceleración positiva. Todo el análisis lo vamos a hacer mediante un diagrama vectorial por componentes. Como siempre, iniciamos el punto de referencia, que fue la situación planteada anteriormente y la que vamos a seguir planteando como nuestra referencia, punto de partida, de una masa apoyada en el plano inclinado en equilibrio. Apoyada libre quiere decir que está librada la fuerza natural del peso y al contacto por fricción de las dos superficies. En este caso se compensan las fuerzas y por lo tanto la ecuación es igual a cero. Ahora vamos a pasar de esta situación a una que corresponde al movimiento uniformemente variado. La misma masa ahora con la referencia. Empezamos a trazar el diagrama de fuerzas que actúan en esa masa, y en el eje Y, por ser la superficie de apoyo, está la normal que sostiene a la componente del peso, y en ese caso estaría en equilibrio. También está la componente del peso en el eje X, que si nosotros nos fijamos en este diagrama, haría falta la fuerza de rozamiento para que esta masa esté en equilibrio. Pero casualmente lo que vamos a hacer acá es aplicar una fuerza de tiro hacia arriba para obligar a la masa a ascender. Y automáticamente aparecerá la fuerza de rozamiento en sentido contrario al movimiento. Esto nos dice, por la dimensión que hemos dado al dibujo en este caso, que la fuerza de tiro va a superar a las otras, por lo tanto, la masa tenderá a ascender con velocidad en aumento. La velocidad en aumento justifica la aceleración mayor que cero. Ahora vamos a trazar el diagrama de fuerza, la sumatoria del diagrama de fuerza. Este esquema gráfico siempre sirve de apoyo. Hay que tener en cuenta las reglas vectoriales básicas. Y esto nos está diciendo que el diagrama no se ha cerrado, por lo tanto existe una resultante. Si cumplimos con la construcción gráfica, esa resultante es un vector que apunta en el sentido positivo del movimiento, indicando que efectivamente la aceleración es positiva y hace que este miembro de la ecuación ya no sea igual a cero. O sea que con esto hemos planteado la sumatoria de fuerza en el eje X, que si la escribimos es la fuerza de tiro, las dos que se oponen, componente del peso del cuerpo y la de rozamiento,
Y ahora el segundo miembro es igual a m por a, donde a es la aceleración en este caso en el eje x. En el eje y aparecen las dos ecuaciones y como siempre vamos a asociar a un esquema, por así decirlo, muy simple de un caso de aplicación agronómica. Era la tolva que estaba tirada por el tractor. Esa tolva ahora está en un plano inclinado, por lo tanto, todas las fuerzas que interactúan, sumada a la de tiro que el tractor aplica sobre la barra, está indicando un ejemplo práctico, muy real. Les recuerdo que la fuerza de rozamiento es un representativo en muchos casos de las fuerzas que se oponen al movimiento. Pueden ser fuerzas de herramientas de suelo, fuerza de fricción con el aire en el caso de un avión, en fin. Rozamiento acá todavía la trabajamos como una fuerza genérica, pero sabemos que una maquinaria tiene otro tipo de resistencias y bueno, esas irán sumadas a este concepto de fuerza de rozamiento. Para hablar ahora del movimiento variado, uniformemente variado, con aceleración negativa, o sea, aceleración menor que cero, siempre nuestro símbolo representativo para la memoria. En este segundo caso, la aceleración va a ser menor que cero. Seguimos trabajando el diagrama vectorial por componentes, pero vamos a entender que esta masa se va a mover en el plano inclinado, impulsada por una fuerza durante un tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le damos un empujón y la masa sube y llegará hasta un punto máximo que no lo vamos a manejar ahora, pero hay que entender que le hemos dado, por ejemplo, a una caja un empujón y va a subir por el plano inclinado libremente y en esa libremente van a estar actuando las fuerzas que vamos a estudiar ahora. Para comenzar siempre el sistema de referencia, una masa apoyada en equilibrio. Sigo insistiendo, esta fuerza de rozamiento apunta en sentido contrario a la tendencia de movimiento, ténganlo en cuenta, ya vieron en la parte anterior que esto se cambió debido al sentido que tenía el movimiento de la masa, eso es muy importante. Vamos a poner acá la masa con las referencias y las fuerzas en el eje Y que están en equilibrio, la componente en el eje X que tiende a que baje, y acá vamos a ver con este símbolo un impulso. El impulso significa que le damos un empujón. Automáticamente aparece la fuerza de rozamiento en contra del movimiento, pero la masa se mueve con variación de velocidad. ¿Desde cuánto? Desde una velocidad grande, alta, a una velocidad pequeña, hasta a lo mejor detenerse. Este empujón dura lo que la inercia de la masa permite en la interacción de las fuerzas que actúan. Es muy importante esto porque la mirada física del problema, interpretado de esa manera, permite interpretar mejor la parte matemática. Si construimos el diagrama de vectores, el diagrama vectorial de las fuerzas, vamos a ver que queda abierto. Esto que queda abierto significa, como siempre, que hay una resultante. Si unimos el origen del primero con el extremo del último, obtendremos la resultante de ese sistema, y ya fíjense que es un vector que va en contra del movimiento, indicando que hay una aceleración negativa que va reduciendo la velocidad. Esto indica que la suma de fuerza en el eje X no es igual a cero, también hay una aceleración que va a ser negativa. La ecuación correspondiente es que la fuerza de rozamiento y la componente del peso que van en contra en el mismo sentido son igual a masa por aceleración, en donde la aceleración será negativa por la caída de velocidad.
En el eje Y seguimos indicando el equilibrio, suma de fuerza igual a 0. Y con esto tenemos las dos variables del movimiento uniformemente variado, las dos alternativas que son aceleración mayor que 0